Antes de comenzar la historia, espero contar con el apoyo de todos ustedes suscribiéndose a mi canal. Muchas gracias. Yo decidí mantener en secreto mi identidad para así poder relatarles detalladamente esta fascinante narración, dejando a su criterio la interpretación de si los sucesos que acontecieron fueron producto de prácticas de brujería o simplemente una casualidad predestinada por el universo. Yo solía residir en una colonia sumida en la pobreza extrema, caracterizada por la persistente escasez de recursos y la notable ausencia de respaldo gubernamental. En consecuencia, la criminalidad se erigía como un componente inherente de la cotidianidad, perpetuándose hasta nuestros días. En aquel entonces, cuando yo era un joven adolescente lleno de curiosidad e inquietudes, mi querida madre, con su sabiduría y amor incondicional, siempre se esforzó por inculcarme valores sólidos y principios éticos que me guiaran en el camino de la vida. Recuerdo claramente sus palabras llenas de sabiduría y su mirada llena de ternura, advirtiéndome una y otra vez sobre los peligros y consecuencias nefastas de involucrarme en actividades ilícitas, como pertenecer a pandillas o caer en el abismo de las drogas. Ella siempre me repetía insistentemente que yo debía esforzarme al máximo por ser una persona íntegra y de buen corazón, y que en algún momento del futuro debería tener la determinación necesaria para salir triunfante de aquella situación de extrema pobreza y carencias que nos rodeaba. La razón principal detrás de esta trágica situación fue el hecho de que mi hermano mayor, en su afán por escapar de la pobreza, se vio envuelto en un peligroso entramado de drogas y pandillas, lo cual desencadenó su prematura partida de este mundo. Su trágico fallecimiento dejó un profundo dolor en el corazón de mi madre, quien sufrió enormemente ante la pérdida de su hijo. Yo sentía un profundo amor por mi querida madre, ya que ella siempre se dedicó con esmero a velar por el bienestar de mis hermanos y de mí. Su incansable lucha por labrar un futuro mejor para nosotros era admirable. Con esfuerzo y sacrificio, nos brindó las mejores oportunidades que estuvieron a su alcance. A pesar de que nuestra situación económica nunca fue holgada, siempre supimos apreciar el verdadero tesoro que poseíamos, el inmenso cariño materno que nos prodigaba. Recuerdo con claridad que mi madre siempre se esforzó por mantener un empleo estable, lo cual garantizaba que nunca nos faltara comida en nuestro hogar. Además, su profunda fe se manifestaba tanto en sus constantes plegarias a Dios como en su arraigada creencia en la magia y la brujería. En la colonia residencial donde solíamos habitar, existía una distinguida dama conocida como Consuelo, y ocasionalmente mi madre nos acompañaba para recibir sus bendiciones y para que realizara algunas labores menores para ella, con el propósito de garantizarle una continua prosperidad laboral y bienestar físico. Nosotros le teníamos una gran cantidad de fe y confianza a esa señora Consuelo, porque mi mamá siempre nos instaba a depositar nuestra confianza en ella, y así lo hacíamos, ya que la mujer se mostraba sumamente amable y atenta. Sin embargo, al observarla detenidamente, podíamos percibir que detrás de su aparente bondad se escondía una malicia, una oscuridad que en ocasiones despertaba en mí un profundo temor. En las profundas líneas de su rostro, se podía apreciar claramente que numerosas vivencias, tal vez no tan agradables, habían dejado una huella indeleble en la existencia de la mujer. Yo en lo más profundo de mi ser sabía con certeza que doña Consuelo tenía la capacidad de llevar a cabo acciones de extrema maldad con sus extraordinarios poderes, ya que era consciente de que individuos de diversa índole acudían a ella en busca de asistencia y consejo. Mi madre solía desempeñar una amplia variedad de tareas, incluyendo el lavado y planchado de la ropa de otras personas en la vecindad. En consecuencia, a menudo se veía obligada a desempeñar el papel de cobradora, recibiendo el pago por su labor de casa en casa. Sin embargo, en aquella colonia, esta actividad entrañaba un alto grado de riesgo. En una ocasión, un vecino conocido como Jerónimo, un individuo adicto a las drogas y dedicado al robo, estuvo acechando pacientemente a mi madre. Este ladrón esperó el momento oportuno, observando atentamente hasta que ella hubiera recibido todos los pagos de los vecinos. Fue entonces cuando, al percibirla más vulnerable, se aproximó y la atacó con la intención de robarle. Mi madre, valiente como siempre, se resistió con todas sus fuerzas al asalto perpetrado por Jerónimo. En respuesta, este individuo desalmado desató toda su furia contra ella, propinándole múltiples patadas y un golpe demoledor en el rostro que la dejó inconsciente, provocando su caída abrupta y dolorosa contra el suelo. Algunos de los vecinos que casualmente iban pasando por el lugar no quisieron brindar ayuda, ya que conocían la reputación temible de Jeras. Se rumoreaba que este individuo había acabado con la vida de múltiples personas en actos delictivos. Y a pesar de ello, las autoridades policiales nunca habían tomado medidas en su contra.
La especulación popular sugería que Heras mantenía una red de complicidades, facilitando sobornos a los criminales para permitirles operar sin interferencias. A pesar de ello, numerosas personas comenzaron a gritar en desesperación. Y una vez que Jerónimo desapareció de la escena, una multitud se precipitó hacia mi madre para brindarle asistencia. Ella se encontraba en una situación crítica. La impactante caída al suelo provocó que sufriera un fuerte golpe en la cabeza, lo cual resultó en su incapacidad para incorporarse de la cama durante un extenso periodo de tiempo. Me enfureció profundamente que el desalmado de Heras haya perpetrado semejante ultraje contra mi querida madre. Por lo que en cuanto tuve la oportunidad, me lancé a las calles con el firme propósito de encontrarlo y hacer justicia por mi amada progenitora. Cuando finalmente lo localicé, él se hallaba al lado de un árbol. Como era su costumbre, consumiendo marihuana y cristal, me aproximé con determinación, sosteniendo un palo en mi mano, y le hice saber con firmeza que no tendría compasión alguna, advirtiéndole que no dudaría en recurrir a la violencia extrema si la situación lo exigía. Desafortunadamente, en ese momento no tenía conocimientos de defensa personal, y Jerónimo, siendo considerablemente mayor que yo, logró arrebatarme el palo con gran destreza y me propinó varios golpes de gran intensidad, causándome un considerable daño físico. Afortunadamente, la intervención oportuna de unos vecinos de edad avanzada logró detener la situación antes de que empeorara. Estoy completamente convencido de que en ese preciso momento, Heras me habría quitado la vida, ya que si en condiciones normales era un ser malévolo, en un estado de drogadicción se convertía en una amenaza letal para cualquier ser viviente. Yo me retiré lentamente arrastrando una de mis piernas que se encontraba sumamente lastimada a causa de los fuertes golpes propinados por Heras. Afortunadamente, un amable vecino se ofreció como soporte para facilitar mi llegada a casa caminando. Antes de adentrarme en el umbral de mi hogar, experimenté una extraña sensación en mi interior, la cual me llevó a dirigir mi mirada hacia el final de la calle. Allí se vislumbraba una figura sombría, posiblemente cargada de connotaciones intrigantes, como si doña Consuelo hubiera sido testigo de todo el altercado y, con gestos sutiles de sus manos, me instara a acercarme a su morada para entablar una conversación, del intenso miedo que yo experimentaba debido a la disputa con Jerónimo. Me encontraba en un estado de confusión, sin tener certeza si me hallaba en un estado de alucinación o si, en realidad, doña Consuelo me estaba llamando. Ella nos quería muchísimo a mis hermanos y a mí, porque desde que éramos pequeños nos ayudaba con las tareas del hogar. Y ella sabía que tanto yo como mis demás hermanos, siempre nos comportábamos de manera ejemplar, evitando cualquier tipo de conflicto o disputa con los vecinos. Creo que eso le llegó al corazón a doña Consuelo. Yo no tenía ni la más mínima idea de a quién acudir en busca de asistencia. Por lo tanto, siguiendo la indicación que gentilmente me brindó doña Consuelo, decidí recurrir a ella para desahogarme y compartir con ella todos los detalles de lo sucedido. Esa misma mañana, puntualmente llegué a su casa, y con suavidad toqué a la puerta principal, esperando con ansias su respuesta. La mujer muy gentilmente me extendió una invitación para ingresar a su hogar, donde con gran amabilidad me obsequió un exquisito plato de valentía revueltos con jamón y una taza humeante de té aromático de canela. Yo no había comido desde el mediodía anterior, por lo que mi estómago estaba completamente vacío y mi apetito era insaciable. Así que acepté con entusiasmo la generosa invitación a disfrutar de una deliciosa comida. Las lágrimas brotaban de mis ojos llenas de impotencia, y poco a poco fui compartiendo con doña Consuelo todos los sentimientos que me embargaban en ese momento tan difícil. La mujer, con una voz suave y reconfortante, me pidió amablemente que detuviera mis lágrimas, asegurándome que estaría allí para ayudarme en cualquier momento que lo necesitara. Con gran paciencia, comenzó a desgranar una explicación detallada y profunda sobre el tema en cuestión. Quiero expresarte, querido Ángel, que en ciertas circunstancias de la existencia, se hace imprescindible adoptar determinaciones contundentes, que demandan de uno mismo una fortaleza de ánimo a toda prueba. Una serenidad indoble, Gable. En este preciso instante de tu existencia, te encuentras frente a una circunstancia que demanda que despliegues toda tu letalidad. Si no te preparas adecuadamente, ¿cómo vas a garantizar la seguridad y el bienestar de tus seres queridos en situaciones de emergencia o peligro? Sin embargo, en un nivel más profundo, además de la crueldad que se requiere, es fundamental contar con un alto nivel de astucia y estrategia para llevar a cabo un ataque exitoso. Entiendo que estás en la etapa de la adolescencia, la cual es crucial para tu desarrollo personal y emocional. Es fundamental que empieces a asumir responsabilidades propias de la edad adulta, aunque esto no implique recurrir a la violencia como solución a los problemas que enfrentas.
Tomar decisiones maduras y reflexionadas te ayudará a salir adelante y superar los obstáculos que se presenten en tu camino. Para tu gran fortuna, cuento con la dicha de estar presente para brindarte mi apoyo. Querido ángel de Rosario, tú eres consciente de la magnitud de mis habilidades y conoces la profunda conexión que tengo con tu madre, tus hermanos y contigo. Por ello, quiero brindarte mi apoyo desinteresado, sin esperar ninguna recompensa a cambio de mi generosidad. Es lo máximo que puedo hacer en este momento. No tengo la capacidad de hacer más de lo que ya he hecho hasta ahora. Sin embargo, en última instancia, la elección recae en ti y en tu voluntad de recurrir a artes oscuras para desquitarnos de aquel individuo que nos ha causado tanto sufrimiento. Es mi deber informarte de que las consecuencias de nuestras acciones recaerán directamente en tu ser, afectando tu paz interior de manera irreversible. ¿Qué es lo que estás intentando comunicar, querido ángel de mi vida? ¿Estás verdaderamente preparado para asumir la responsabilidad de cargar ese peso en tus espaldas? La argumentación presentada por Consuelo resultaba sumamente lógica y coherente. Seguían contemplando la trágica escena de muerte, aguardando la llegada de las autoridades para que se hicieran cargo del cuerpo y llevaran a cabo las investigaciones pertinentes. Yo no sentía culpa en absoluto. Al contrario, sentía un profundo alivio de que esa despreciable rata maldita hubiera partido de este mundo. Y aunque no era la única en el barrio, era la que más terror nos provocaba a todos los vecinos. Cuando transcurrieron los días, la madre del joven llamado Geras relató con detalle lo sucedido en aquella fatídica noche de la tragedia. La mujer compartió con las vecinas que en aquella madrugada el hombre conocido como Geras se encontraba extremadamente drogado y agresivo, ya que se había quedado sin su suministro de sustancias estupefacientes y estaba decidido a conseguir más a toda costa. La madre intentó detenerlo. Sin embargo, él reaccionó con violencia propinándole 2 fuertes golpes en el rostro, dejándola en un estado casi inconsciente y con graves heridas. La mujer, con su escasa dosis de cordura, llegó a la conclusión de que su propio hijo sería el responsable de su trágico final. Sin embargo, a pesar de sus intentos por detenerlo, la madre no logró evitar que la sombra misteriosa, con una figura que recordaba a la de un ser humano, se llevara a su hijo de manera abrupta y sin su consentimiento, sacándolo de la seguridad de su hogar. Aquello parecía un espectro demoníaco, el cual, con su presencia siniestra, arrastró el indefenso cuerpo del muchacho hasta llevarlo a un baldío oscuro y desolado justo detrás de su morada, en el que se adentró y se perdió prácticamente por más de 1 hora. Sumido en la oscuridad y la incertidumbre, la madre de Jerónimo se quedó sumamente atemorizada, llena de incertidumbre sobre la veracidad de lo ocurrido, por lo que optó por permanecer recostada en su habitación, resguardada, debido al temor de que su hijo volviera y la agrediera nuevamente. A consecuencia de los fuertes golpes recibidos, ella se encontraba en un estado de extrema debilidad y finalmente cayó en un profundo sueño. Al parecer, según lo que Jerónimo mencionó en aquella entidad que lo atacó y que lo sumergió en la oscuridad del barbecho. Parece ser que eso provocó que perdiera la cordura y también las ansias de continuar con su existencia. Solo él, en su profunda introspección, es capaz de comprender lo que aquella misteriosa entidad le reveló en aquel momento crucial. ¿Y por qué dicha revelación le provocó un temor tan abrumador? La multitud se cuestionaba acerca de quién habría sido el responsable del ataque, considerando la posibilidad de que se tratara de algún enemigo de larga data de las pandillas locales o de algún individuo con motivaciones desconocidas. No obstante, en mi interior tenía pleno conocimiento de la realidad que se escondía tras el trágico desenlace de su vida. Eso sería algo que solamente Consuelo y yo, con nuestra complicidad y cercanía, guardaríamos en secreto, sin revelarlo a nadie más. La muerte de ese individuo causó un impacto considerable en la comunidad local, generando un sentimiento de alivio y calma entre los residentes del barrio. Numerosas personas expresaban su gratitud por su ausencia, ya que su presencia solo generaba temor y angustia en aquellos que lo rodeaban. A medida que transcurrieron los años, me esforcé arduamente junto con el resto de mis hermanos para sacar adelante nuestra humilde morada, ya que mi madre se encontraba visiblemente agotada y necesitaba de nuestro apoyo incondicional. Años más tarde, finalmente logramos adquirir una nueva propiedad con el fruto de años de esfuerzo y sacrificio. Y decidimos trasladar a mi querida madre a residir en ese lugar, donde disfrutó de sus últimos años de existencia terrenal. Ella ya no se encuentra físicamente presente entre nosotros. No obstante, ese amor incondicional que nos brindó mi querida madre, junto con su inquebrantable ejemplo de rectitud y sacrificio, siempre nos impulsó a esforzarnos por desempeñarnos de la manera más óptima en cada situación, a cultivar una conducta ejemplar y, por encima de todo,
a mantenernos firmes ante las adversidades y nunca claudicar en nuestros propósitos. Hasta el día de hoy, no he tenido la necesidad de acudir a la práctica de la brujería para resolver alguna situación, pero quién sabe en el futuro. No vacilaré en utilizar el inmenso poder de la oscuridad para eliminar a cualquier individuo que intente causar daño a mi persona o a los seres queridos que conforman mi familia. Yo me casé a una edad muy temprana y sin pensarlo mucho. El sentimiento del amor había finalmente llegado a mi existencia, transformando por completo mi mundo y llenando cada rincón de mi ser con una cálida y reconfortante rosario. Finalmente, Sofía había aceptado mi propuesta de matrimonio. Me sentía realmente el hombre más feliz del mundo. Infinitamente dichoso, especialmente cuando finalmente nos mudamos y nos trasladamos a vivir a nuestra propia casa, la cual adquirimos a través de un préstamo bancario que nos permitió hacer realidad este sueño tan anhelado. Esa hermosa casa de estilo colonial quedaba ubicada en las afueras de la bulliciosa ciudad, distante de la zona donde Sofía había pasado su infancia, ya que ella no era originaria de la metrópolis, sino de un pintoresco y tranquilo municipio de la provincia. Yo tuve la oportunidad de conocerla cuando me encontraba realizando mis prácticas universitarias como maestro en una escuela primaria de esa localidad. Después de un prolongado periodo de tiempo desde que nos casamos, Sofía compartió conmigo que sentía nostalgia por su familia, ya que durante el transcurso del año que llevábamos juntos, no había tenido la oportunidad de reunirse con ellos. Yo acepté de buena gana la idea de ir a visitar a sus padres, ya que la notaba visiblemente apesadumbrada, y llegué a experimentar cierta incomodidad por haberla separado de ellos debido a nuestra reciente vida conyugal en la bulliciosa urbe. Un fin de semana soleado y despejado, lleno de emocionantes aventuras y momentos inolvidables. Decidimos, entre risas y entusiasmo, emprender un viaje juntos. Eran tiempos de lluvia intensa y la carretera y su entorno fueron invadidos por una misteriosa neblina espesa, como pocas veces me había tocado presenciar en mi vida. Y a medida que nos aproximábamos al pequeño rancho donde residían los padres de Sofía, mis nervios y mi tensión iban en aumento. Sentía una profunda angustia en mi corazón, ya que la atmósfera del camino se encontraba impregnada de un intenso sentimiento de olvido y abrumadora soledad. Al lado del camino, justo al borde de la carretera y sobre las pequeñas casitas de colores pastel, se podía distinguir a varios señores de avanzada edad, reposando plácidamente en una larga y sólida banca de concreto. Permanecían sumidos en un profundo silencio, como si estuvieran absortos en sus pensamientos, algunos de ellos disfrutando de la calma con un cigarro entre los dedos, mientras que otros preferían deleitarse con el intenso sabor del mezcal directamente de una botella sin etiqueta. Sus miradas perdidas y melancólicas reflejaban una profunda sensación de desolación, como si la vida los hubiera abandonado por completo y solo estuvieran aguardando resignados el inexorable momento en que la muerte viniera a llevárselos consigo. Muchos de los ancianos disfrutaban observando jugar a sus adorables nietecitos, quienes seguramente seguirían el mismo camino de vida que sus abuelos. Esas situaciones inesperadas comenzaron a causarme una profunda perturbación emocional. Siempre he experimentado un profundo temor a la idea de existir en soledad, tanto en vida como en el momento de la muerte, ya que considero que la sensación de abandono es una de las experiencias más desgarradoras que puede atravesar un individuo a lo largo de su existencia. Finalmente, después de un par de horas de viaje, llegamos a la pequeña casita en medio del bosque. En aquel pintoresco lugar vivían mis queridos suegros, y en el pequeño poblado apenas había unos pocos habitantes, quienes siempre nos recibían con una cálida y afectuosa sonrisa. A pesar de la amabilidad de aquellas personas, debo confesar que la persistente nubosidad del clima continuaba ejerciendo una fuerte influencia en mis emociones, y la sensación de angustia no disminuía en absoluto. Mi querida suegra nos recibió con una cálida taza de café recién hecho y unas deliciosas gorditas de trigo horneadas, las cuales son reconocidas por ser un platillo tradicional de aquel pintoresco rancho en el que vive. Estuvimos conversando animadamente durante un buen rato, y al llegar la noche, mi amada esposa me propuso la idea de pasar la noche en la humilde morada de su querida bisabuela, la cual habitaba en lo alto de la colina, cerca del límite del pueblo. Yo acepté la propuesta sin mayor problema. Sin embargo, percibí que mi suegra no estaba completamente convencida de que fuéramos hacia allá. No comprendía la razón exacta en ese momento, pero más adelante descubriría el motivo detrás de todo aquello. Mientras nos encaminábamos hacia la residencia de doña Dolores, la distinguida bisabuela de mi amada esposa, una voz interior insistía en que debíamos retornar a nuestro hogar, ya que siempre me he destacado por poseer una peculiar e inexplicable intuición. Aquella anciana mujer, al momento de nuestra llegada, tuvo la amabilidad de recibirnos en su humilde morada,
con evidentes limitaciones en su movilidad, producto de su avanzada edad. Se valía de un bastón como apoyo para desplazarse. Su voz, sumamente tenue y apagada, parecía haberse desgastado con el transcurso de los años. Su vivienda era extremadamente diminuta, contando únicamente con una única estancia y un reducido cuarto de baño. Yo no veía claramente dónde se suponía que dormiríamos esa noche, pero por respeto hacia la anfitriona, decidí mantenerme en silencio y permitir que las circunstancias se desenvolvieran de forma natural. Me sorprendió notablemente observar que en lo alto del muro se encontraba una representación de Cristo que carecía de su cabeza, dando la impresión de que ésta había sido removida intencionalmente, ya que de haberse desprendido accidentalmente, la escultura de yeso se habría fragmentado en innumerables pedazos. Más al fondo de la habitación, en un pequeño rincón oscuro y apartado, la abuela Dolores tenía un diminuto altar dedicado a la venerada Santa Muerte, adornado con velas diminutas que parecían estar a punto de apagarse, dejando la estancia sumida en penumbras. Esa misteriosa figura de la Santísima tenía cuidadosamente dispuestas sobre un antiguo plato de latón oxidado una variada selección de ofrendas, frijoles negros, habas tiernas, diversas hierbas aromáticas y una botella casi vacía de tequila reposado. Todo ello parecía ser lo único que la anciana mujer podía ofrecer en su humilde homenaje a la venerada deidad. La atmósfera me estaba dando mucho miedo y tenía ganas de regresar a casa, pero ya era tarde y mi esposa Sofía quería estar ahí. Así que me tenía que aguantar. La bisabuela Dolores, una mujer de cabello plateado y sonrisa cálida, nos sirvió un delicioso atole caliente para cenar, acompañado de unos suculentos frijoles de la olla. Nos sentamos alrededor de la mesa, con el aroma reconfortante de la comida llenando la habitación, y comenzamos a platicar animadamente con ella sobre sus recuerdos de juventud y sus experiencias de vida. La anciana mujer expresaba constantemente su descontento por la falta de presencia de sus familiares cercanos, manifestando su profunda tristeza al sentirse desatendida y desamparada en su soledad. Todos los habitantes del pueblo habían partido hacia la bulliciosa ciudad en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, la anciana vecina añadió que, en una ocasión anterior, le habían propuesto gentilmente acompañarla en el viaje, pero ella cortésmente declinó la oferta. La razón principal es que ella había venido al mundo precisamente en esa casa antigua y acogedora, donde una experimentada partera le dio la bienvenida a la vida, dejando en su corazón un recuerdo doloroso e imborrable. La ancianita, con su voz pausada y llena de emoción, comenzó a relatar con detalle cómo, en aquellos turbulentos tiempos de la Revolución, su amado padre, el respetable y querido don Esteban, fue objeto de una intensa búsqueda por parte de las fuerzas militares, con el objetivo de reclutarlo y enviarlo a la cruenta y despiadada batalla que se libraba en aquel entonces. Sin embargo, don Esteban, con toda su determinación y amor por su familia, se mantuvo firme en su decisión de no dejar atrás a su amada esposa y a sus preciosas hijas, rechazando la propuesta con valentía y convicción. Los soldados, como era claramente evidente, no estaban dispuestos a tolerar esa negativa, y procedieron a castigar a aquel individuo de la manera más severa posible. El líder de aquella tropa, según las palabras de la viejecita, se dirigió a sus compañeros diciendo: a ver, agárrenme a ese tipo que se atreve a desafiarnos. Y entre varios individuos, con fuerza desmedida, arrojaron violentamente al suelo a don Esteban y lo sometieron con contundencia. Aquello se convirtió en un completo y caótico alboroto que perturbó la tranquilidad del lugar. En ese momento de desesperación, la esposa y las hijas del hombre lloraban desconsoladamente. Gritaban con todas sus fuerzas suplicando que por favor no le hicieran ningún tipo de daño. ¿Cómo es posible que no tengas la intención de enfrentarte a nosotros? ¿Individuo despreciable e indigno de confianza? ¿Cuál es la razón por la cual te estás negando a aceptar esta propuesta? En estos momentos de conflictos y luchas, es imperativo que nos unamos para edificar y consolidar nuestra anhelada libertad. Sin embargo, ¿te das cuenta de lo que quiero decir? Si en verdad no estás dispuesto a pelear por ella, entonces tampoco tendrás el privilegio de gozar de sus beneficios una vez que hayamos alcanzado la victoria. La anciana bisabuela Dolores solía relatar que en aquella ocasión el líder solicitó personalmente la presencia de un hacha extremadamente afilada, y dio instrucciones precisas a los hombres para que inmovilizaran firmemente a don Esteban en el suelo. Estos despiadados individuos extendieron los brazos y las piernas del pobre don Esteban, mientras sus hombres observaban con atención morbosa. Las hijas y la esposa del indefenso hombre presenciaban la escena con impotencia en sus ojos. El líder de las tropas, en un acto de brutalidad inhumana, descargó un hachazo directo y violento en uno de los brazos,
arrancándolo de cuajo en un gesto de crueldad indescriptible. El hombre, en medio de un profundo sufrimiento, lanzaba desgarradores gritos de dolor mientras agonizaba al presenciar cómo la líquido fluía abundantemente de su herida. Y su familia, consternada y angustiada, sufría en silencio al presenciar aquella escena desgarradora. Los valientes soldados agarraron con firmeza el brazo del prisionero y comenzaron a juguetear de manera cruel con él. Mientras el despiadado líder, con un gesto de determinación, dio otro tajo con gran fuerza para cercenarle el otro brazo. Aquello fue absolutamente un acto brutal, sanguinario y despiadado, perpetrado por alguien que carecía por completo de la más mínima empatía hacia sus semejantes. Y que desconocía por completo el significado de la palabra misericordia. Don Esteban, el anciano caballero de larga barba blanca, lloraba desconsoladamente y caía en un profundo desmayo, sumergiéndose en un abismo de dolor y desesperación. Sin embargo, los crueles verdugos no tenían piedad y lo sacudían con fuertes cachetadas, obligándolo a regresar a la cruel realidad y presenciar con sus propios ojos cada instante de la implacable y devastadora demolición de su amado hogar. Mírate detenidamente, Esteban, reflexiona sobre si realmente estás dispuesto a renunciar a la oportunidad de forjar la libertad a través de la lucha en el campo de batalla. Ya que si no te comprometes con esta causa, será aún más difícil disponer de tus manos para dedicarte al trabajo y velar por el bienestar de tus seres queridos. Vamos, mis queridos amigos, déjenlo ahí, no es más que un cobarde despreciable y ruin. Sigamos adelante con valentía y determinación. El valiente líder, junto con su leal tropa, emprendió el camino y se alejaron de la zona. Los desalmados individuos se apoderaron de los robustos brazos de don Esteban y los lanzaron descuidadamente a los feroces perros que deambulaban inquietos en las inmediaciones de la vivienda. La multitud de personas que se encontraba afuera se aproximaba lentamente para observar con detenimiento lo que había ocurrido y para ofrecer su colaboración de alguna manera. Transcurrían los minutos y don Esteban se encontraba perdiendo una gran cantidad de líquido. Con gran esfuerzo, su dedicada esposa rápidamente improvisó un rudimentario vendaje con unas mantas para detener la hemorragia. Al mismo tiempo que, en un pequeño fogón, calentaba cuidadosamente un afilado cuchillo con la intención de sellar la impactante lesión. Lamentablemente, el reloj marcaba las 12 de la noche cuando don Esteban, el respetado anciano del pueblo, exhaló su último aliento tras sufrir una hemorragia incontrolable. Aquella anciana Dolores, con gran emoción y pesar en su voz, nos relató detalladamente la historia que guardaba en su corazón. Soltó algunas lágrimas mientras nos revelaba el secreto que por tanto tiempo había guardado en lo más profundo de su ser. Su padre yacía sepultado bajo los terrenos de aquella humilde casita de campo. Por esa misma razón, ella no quería en absoluto irse de allí en ese preciso momento. Mi esposa, con lágrimas en los ojos, rodeó con sus brazos a la ancianita, quien en medio de su dolor y desconsuelo, profería maldiciones hacia el Altísimo por no haberles brindado su amparo divino. Por haber permitido que les arrebataran a su amado padre de una forma tan despiadada y cruel. Con esa explicación, pude comprender la razón por la cual la escultura de Cristo carecía de cabeza. Y también por qué la anciana sentía devoción hacia la Santa Muerte. Eso me generaba una gran cantidad de intriga, ya que yo no tenía ningún conocimiento previo sobre la creencia oscura y sentía un fuerte deseo de adquirir más información al respecto. Por lo tanto, decidí aguardar pacientemente a que la anciana se tranquilizara un poco con el fin de plantearle la pregunta que tanto inquietaba mi mente. Oiga, estimada señora Dolores, ¿podría usted explicarme por qué siente tanta devoción hacia la venerada figura de la Santa Muerte? Con todo el respeto y la consideración que mereces, me encantaría profundizar en ese tema contigo. Mi esposa Sofía, con una mirada significativa, me indicó que era mejor evitar ese tema de conversación. Sin embargo, la anciana, con una amabilidad excepcional, respondió: «La Santa Muerte. Oh sí, ella es como una hija para mí. Ha estado a mi lado protegiéndome desde que era apenas una niña. Después de que falleció mi padre, nos encontramos en una situación en la que no teníamos muchos recursos para subsistir. Por lo que mi madre decidió acoger a individuos en nuestra residencia. Individuos que simulaban ser forzados a combatir, y a otros que simplemente estaban de paso, escapando de la devastación, de los robos y las agresiones. Entre todas esas personas que se encontraban en el lugar en aquella ocasión, se destacaba la presencia de un hombre acompañado de su esposa y una encantadora niña pequeña. Aquella mujer, con profunda gratitud en su corazón, decidió obsequiarle a mi querida madre la estatuilla de la Santa Muerte como muestra de aprecio y reconocimiento por su generosidad y bondad. Mi madre inicialmente se opuso, ya que consideraba que la Santa Muerte era una entidad maligna, pero al experimentar su poder,
Cambió de opinión y decidió conservarla. La estatuilla que pueden observar allí ha permanecido en ese mismo sitio durante casi un siglo. Al igual que yo, que ya supero los 90 años. Ha estado en ese lugar desde hace casi un siglo. Parece que mi partida está próxima. Pero ahora me doy cuenta de que aún tengo una última tarea pendiente en estas tierras antes de descansar en paz. Yo estaba atenta y me dirigí a la respetable señora Dolores, indagando sobre los prodigios que la Santísima Virgen había obrado en sus vidas. Ya que, como bien sabrá, nos ha colmado de innumerables bendiciones. Sin embargo, el más memorable de todos ocurrió en aquella inolvidable velada en la que una generosa dama nos obsequió su imagen. Aquella misma noche, en medio de la oscuridad que envolvía la comunidad, se desataron actos vandálicos y saqueos que sembraron el miedo entre los habitantes. En ese momento crítico, la valiente mujer, con su voz temblorosa pero llena de determinación, nos convocó a todos para elevar una plegaria fervorosa, implorando la protección divina de la Santísima Virgen María. Nos encomendamos a su bondad y poder, depositando en ella nuestra confianza absoluta para que nos amparara y librara de la amenaza que acechaba en la penumbra de la noche. No me creerán, pero esa noche saquearon todas las casas del vecindario. Menos la nuestra, por alguna extraña razón. Los enemigos decidieron no entrar en nuestro hogar. La Santísima Virgen María nos protegió y nos volvió invisibles a sus ojos. Fue en ese preciso momento cuando mi madre, con total convicción, decidió aceptar la responsabilidad de preservar y proteger la valiosa estatuilla de la Santa Muerte. Con el paso de los días, la revolución finalizó, y mi madre se dedicaba a utilizar la Santísima Muerte como medio para sanar a aquellos que lo necesitaban. Ella decidió convertirse en una curandera, dedicándose a esta práctica para poder subsistir, brindándonos sustento a través de sus conocimientos y habilidades en medicina tradicional. Una maravillosa intervención de la Santa Muerte fue lo que posibilitó que nuestro árbol genealógico continuara expandiéndose y floreciendo con vitalidad. Ella valientemente evitó que el filo implacable de la guerra nos mutilara y desgarrara, protegiendo así nuestra integridad y bienestar. Imagínate, si en aquella fatídica noche nos hubieran saqueado y despojado de todas nuestras posesiones. Yo no hubiera tenido la dicha de ser madre. Mis queridos hijos seguramente habrían perecido. Y Sofía, tu amada esposa, ni siquiera habría llegado a existir en este mundo. Tú seguramente no estarías aquí, en este preciso momento, escuchando atentamente estas historias que quizá te resulten un tanto extravagantes, pero que para mí tienen un significado sumamente profundo y sagrado, ya que representan la esencia misma de mi existencia y son el pilar fundamental de mi vida. Después de que mi querida madre falleció inesperadamente, decidí seguir sus pasos como sanadora y practicante de la medicina natural. Sin embargo, con el paso de los años, mi cuerpo ha envejecido considerablemente y mis fuerzas se han debilitado hasta límites insospechados. En estos momentos, me encuentro en una etapa de mi vida en la que apenas puedo valerme por mí misma. Y anhelo con fervor el instante en que mi existencia llegue a su fin. Pues siento que ese momento crucial se acerca a pasos agigantados. La pobre ancianita, con sus años encima y su cuerpo agotado por el paso del tiempo, ya se encontraba sumamente exhausta y sin fuerzas para continuar. Con sumo cuidado y delicadeza, la acompañamos hasta su cama, procurando brindarle el apoyo y la asistencia que tanto necesitaba en ese momento. Antes de cerrar los ojos, el guía nos dio detalladas indicaciones sobre el lugar exacto donde debíamos tomar unos pétates de gran tamaño que colocaríamos estratégicamente en el suelo, sobre los cuales descansaríamos plácidamente durante la noche. Fue una experiencia realmente desagradable tener que descansar prácticamente en contacto directo con el gélido suelo, sin disponer de ningún tipo de abrigo, ya que todas las sábanas de la anciana desprendían un penetrante olor a orina. Yo me sentía bastante incómodo y observaba detenidamente cómo mi esposa Sofía se acercaba lentamente para apagar las velas que estaban iluminando el ambiente. La habitación quedó sumida en la penumbra, con apenas un rayo de rosario filtrándose por la ventana. Desde el rincón más alejado, aún se podía distinguir claramente la débil y titilante rosario que proyectaban las velas, las cuales arrojaban su resplandor sobre la estatua de la Santa Muerte. Su sombra alargada se proyectaba y se mecía misteriosamente sobre el muro, creando una atmósfera aún más imponente y aterradora en el lugar. Mi esposa ya conocía de antemano toda la información que su bisabuela nos había relatado. Sin embargo, nunca compartió ese conocimiento conmigo. Quizás en algún momento habría tenido conocimiento de las inquietantes leyendas que rodean a esa misteriosa casa. Y por ende, habría tomado la decisión de rechazar la invitación para visitarla.
Así fue exactamente como le pregunté a mi querida esposa cuál era la razón por la cual me había llevado a esa misteriosa casa para pasar la noche. Pudimos haber decidido ir solo de paso y retirarnos rápidamente, pero ante mi inquisitiva interrogante, mi amada esposa se sumió en una profunda melancolía. Y así comenzamos a adentrarnos en una conversación sobre un tema sumamente sensible y delicado. Ya que Sofía había enfrentado dificultades para concebir, revelándome que su única esperanza residía en la protección de su venerada bisabuela y en la intervención divina de los misteriosos poderes de la Santa Muerte. Eso sí me pareció completamente absurdo e incomprensible, y sin querer levanté un poco la voz en un intento por expresar mi desacuerdo. Sofía, con determinación, colocó su mano sobre mi boca, impidiendo cualquier intento de hablar. En un susurro apenas audible, me confesó que no abandonaría la residencia sin antes haber hecho un esfuerzo por resolver la situación. No me quedó de otra opción más que aceptar la situación y seguir adelante. Sofía siempre ha demostrado una gran terquedad en su carácter, y es capaz de mantenerse firme en sus convicciones sin importar las circunstancias que se presenten en su camino. Cuando algo se le mete en la cabeza, se aferra a ello con una determinación inquebrantable, sin permitir que nada ni nadie la desvíe de su objetivo. Después de una larga y profunda discusión, agotados emocionalmente, nos sumimos en un profundo sueño reparador. Aquella experiencia resultó sumamente complicada debido a la intensidad del frío, el constante estruendo producido por los animales que habitaban en las laderas de la montaña, la perturbadora visión de la Santa Muerte y el temor a ser picados por algún insecto. De cualquier manera, logramos salir con vida de esa situación tan complicada aquella noche. Al día siguiente, durante el desayuno matutino, Sofía decidió compartir con su bisabuela la dificultad que enfrentaba para concebir un hijo. Solicitándole su valiosa asistencia y consejo en este delicado asunto, le preguntó a la misteriosa mujer si ella, con su conexión con los misteriosos poderes de la Santa Muerte, podría sanarla de su enfermedad. La ancianita lo miró fijamente, sin decir una sola palabra, y luego finalmente decidió contestar. Ya te estabas tardando en decírmelo. Querida mía, siempre supe que llegaría este momento en el que tendrías que revelarme la verdad. Puedo ver claramente a las personas enfermas, y desde el momento en que pusiste un pie en este lugar, supe que tu única intención era encontrarme para pedir ayuda. Pero tranquila, mi querida niña, no te angusties, pues así es como están escritas las líneas de nuestro destino. Pero mírate a ti mismo ahora. Observa cómo tu vientre permanece seco y vacío, como resultado de un profundo y arraigado temor transmitido a lo largo de generaciones en tu familia. No tienes por qué sentirte culpable. Ya verás que todo saldrá bien al final. Es fundamental que logremos erradicar completamente esa profunda sensación de temor que ha arraigado en lo más profundo de tu ser. Puedo garantizarte que la presencia de mi Santísima Madre será un apoyo invaluable en la ardua lucha que enfrentas en tu interior. Yo había prometido solemnemente nunca más volver a ejercer mi habilidad de sanar a individuos, ya que considero que mi edad avanzada no me permite hacerlo con la misma destreza de antaño. Sin embargo, reflexionando detenidamente sobre la situación, he llegado a la conclusión de que esta ocasión en particular será la excepción a mi juramento autoimpuesto. Después de que terminamos de almorzar juntos en la pequeña y acogedora casita de campo, la amable ancianita me pidió amablemente que saliera afuera para disfrutar del cálido sol de la tarde. Ella quería disponer de un espacio íntimo y reservado para poder llevar a cabo el ritual de sanación en beneficio de mi amada esposa. Yo me vi en la necesidad de permanecer afuera, y mi esposa, hasta el día de hoy, se ha negado a revelarme lo que ocurrió en mi ausencia. Sin embargo, al ser finalmente autorizado a regresar, me encontré con Sofía tendida en la cama de su bisabuela, en un estado de inconsciencia y completamente empapada en sudor. La amable ancianita me pidió con mucha calma y serenidad que fuera extremadamente paciente, ya que estaba segura de que Sofía se recuperaría completamente y que en un par de horas podríamos abandonar el lugar sin ninguna prisa. Cuando ella se levantó de la cama, notó que se sentía un poco mareada y desorientada. Decidí acompañarla en un breve paseo para que pudiera recuperar el equilibrio y mejorar su estado de ánimo. Esperamos un rato más, disfrutando de la cálida conversación con la anciana Dolores. Al momento de despedirnos, quise expresar mi gratitud por su labor de brujería y le ofrecí generosamente una compensación económica. Sin embargo, con amabilidad y sabiduría, ella rechazó mi ofrecimiento, argumentando que ya no requería de ningún tipo de retribución material. Yo me sentí apenado al guardar los billetes en mi bolsillo, y nos despedimos con la promesa sincera de regresar pronto para visitarle con mayor regularidad y compartir momentos inolvidables juntos. Cuando descendimos en el automóvil a la residencia de mi suegra, fuimos gentilmente invitados a compartir una comida, y no declinamos la oferta.
ya que estábamos bastante hambrientos. Al menos yo lo estaba. Mi querida suegra nos sorprendió gratamente al prepararnos un delicioso y reconfortante caldo de pollo casero. El aroma que desprendía era simplemente exquisito, y estábamos ansiosos por degustarlo en compañía de nuestros seres queridos. Justo cuando empezábamos a saborear cada cucharada, un pequeño niño irrumpió en la escena corriendo hacia nosotros. A través de la ventana, con voz angustiada, nos informó que nuestra venerable bisabuela Dolores había partido de este mundo inesperadamente. Nos instó a acudir de inmediato a su lado para despedirnos de ella por última vez. Nos levantamos todos a prisa muy asustados, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Nos apresuramos a subirnos a mi auto y rápidamente nos dirigimos hacia el lugar para revisar qué había ocurrido. Cuando finalmente llegamos al lugar, nos encontramos con la impactante escena de que algunas personas ya habían descubierto a la ancianita sin vida y la habían colocado cuidadosamente recostada sobre su cama. Sofía comenzó a derramar lágrimas de tristeza, y mis suegros, conmovidos por la situación, no pudieron contener su emoción y también se vieron envueltos en un mar de lágrimas. La abuela de Sofía, una mujer de avanzada edad y con vasta experiencia en la vida, fue convocada con urgencia desde un humilde rancho ubicado en las cercanías para participar en el emotivo acto de dar sepultura en compañía de sus seres queridos a la querida y respetada anciana que había fallecido. La ancianita, en su última voluntad, había solicitado ser sepultada en su propio terreno, justo al lado de la sepultura donde reposaban los restos de su padre. Además, expresó el deseo de ser enterrada junto a la valiosa estatuilla de la Santa Muerte que tanto apreciaba. Aquella misma tarde se le ofreció una emotiva oración y la acompañamos en vigilia durante toda la noche. El cuerpo de la anciana yacía en el suelo, transmitiendo una sensación de serenidad y tranquilidad, rodeado por la tenue luminiscencia de las velas y el embriagador perfume de las flores que perfumaban la habitación. Me acerqué lentamente y con sumo respeto posé mi mano sobre su frente. Sintiendo su cálido contacto, le dediqué unas últimas palabras de despedida antes de alejarme con el corazón lleno de gratitud. Al día siguiente, con profunda tristeza, llevamos a cabo el sepelio de nuestra querida amiga en lo alto de la colina. Justo como había expresado en vida su deseo más ferviente. Finalmente, me correspondió a mí la tarea de clavar una improvisada cruz de madera. Y luego procedimos a retirarnos del lugar. Dejar atrás aquella comunidad significó para mí experimentar una profunda sensación de melancolía, tristeza y un desconcertante sentimiento de soledad, mucho más intenso que el que experimentaba al momento de nuestra llegada. La carretera desolada y silenciosa estaba impregnada de un penetrante olor a descomposición y abandono, creando una atmósfera lúgubre y desoladora. Yo observaba detenidamente a Sofía, quien se encontraba tranquilamente sentada en el asiento del copiloto, mientras las lágrimas recorrían lentamente su tersa mejilla, y en silencio absoluto, sin emitir sonido alguno, parecía sumida en sus pensamientos más profundos. La muerte de su bisabuela afectó profundamente a ella. Le generó una gran tristeza y reflexión sobre la vida y la pérdida. Es realmente complicado de explicar con precisión, pero según lo que me relató Sofía, en aquel misterioso ritual ancestral, su bisabuela pronunció unas palabras que insinuaban la posibilidad de que ella, en un acto de sacrificio supremo, pudiera ofrecer su propia existencia a cambio de que el vientre de Sofía recuperara su capacidad de concebir vida. En ese momento, mi escepticismo se apoderó de mí y decidí no dar crédito a sus palabras. Pensé que todo aquello no era más que un conjunto de mentiras inventadas para engañarme. O quizás simplemente una serie de eventos fortuitos sin ninguna conexión aparente. No obstante, el transcurso del tiempo confirmó la veracidad de las palabras de Sofía y de la mujer anciana ya fallecida. Puesto que en un breve lapso de tiempo, aproximadamente 1 mes y medio, fuimos informados por el médico de que íbamos a ser padres. Finalmente, tras un largo periodo de esfuerzo y dedicación, la dulce espera de la llegada de un hermoso bebé estaba por concretarse. Aquella inesperada situación nos colmó de una inmensa alegría y gratitud, ya que fue percibida como un auténtico y sorprendente milagro. En su momento consultamos a un par de especialistas en medicina, pero lamentablemente no teníamos los recursos económicos suficientes para costear los costosos tratamientos de fertilidad. Sin embargo, gracias a la intervención de la bondadosa anciana Dolores, y a la intercesión de los milagrosos poderes de la venerada Santa Muerte, finalmente pudimos experimentar la dicha de convertirnos en padres de una preciosa niña. Decidimos llamarla Dolores, en honor a aquella generosa anciana que brindó su ayuda a Sofía, permitiendo que su anhelado deseo de ser madre se hiciera realidad. Muchos relatos afirman que a la Santa Muerte se le ofrece un sacrificio de vida a cambio de otra.
Y en esa ocasión, la bondadosa ancianita decidió entregar la suya para que mi querida hija pudiera venir al mundo. Con el paso de los años desde aquella memorable jornada en el rancho, mi corazón sigue rebosante de gratitud hacia ella. La veneración a la Santa Muerte no debe tomarse a la ligera, ya que con profunda devoción y entrega, los ruegos suelen ser escuchados y los milagros se materializan. Se dice que su poder es infalible. Sin embargo, su voluntad es impredecible y he podido constatar a lo largo de esta larga travesía, en la que mi amada esposa y yo nos hemos convertido en fervientes seguidores de su divinidad. Pero eso sí, si alguno desea iniciarse en este camino espiritual y no está dispuesto a comprometerse plenamente con la creencia y los valores que la sustentan, es preferible que se abstenga de acercarse, ya que podría enfrentar consecuencias devastadoras y sufrir las dolorosas repercusiones de la deslealtad. Un precio que puede llegar a ser tan elevado como la pérdida de la propia vida. Cada familia es muy particular. En la mía, la brujería se practicaba en las generaciones pasadas, sobre todo por las mujeres de la familia. Con el tiempo y con las muertes de mi bisabuela, mi abuela fue la última mujer en practicar la magia negra. Mi madre por su parte se negó a aprender. Pero aún así, se respetó lo que mi abuela hacía. A mi madre le avergonzaba que la vincularan con su madre por ser una bruja, una curandera. Las ideas más modernistas empaparon su mente, y la llevaron a pensar que lo que hacía mi abuela era solo cosas de gente ignorante, y todo se reducía a mera charlatanería. Pero de mi abuela se contaban muchas historias. Y en la actualidad que ella está muerta, todo pasó a ser un banquete de leyendas, que algunas personas en su pueblo y aquí en la ciudad aún se siguen contando. Ella murió no hace mucho, razón por la cual me tocó vivir en carne propia junto a ella. Una experiencia muy impactante, que también ustedes conocerán. Las raíces de esta situación surgieron en los tiempos que yo estaba en la secundaria. Para mí fue difícil socializar con los compañeros. Mi baja estatura me llevaba a ser víctima de bromas y de juegos sucios en los que yo siempre salía perdiendo. No había manera de que yo pudiera pelear con los más grandes. Aparte de chaparro era débil, así que tuve que usar mi gran inteligencia como arma, para ganar terreno, y sobre todo respeto. Yo era un alumno sobresaliente de aquellas clases, así que cuando llegaban los días de los exámenes, los compañeros más temidos se sentaban junto de mí, para que yo así les pasara las respuestas, pues aquellos no eran más que unos brutos. Con eso ellos garantizaban la aprobación. Y yo me ganaba la protección que necesitaba. Yo estaba más tranquilo de saber que si alguien osaba molestarme, aquellos rufianes saldrían a mi defensa. Con aquello me fui ganando el respeto de todos los demás en el salón. Y pronto me volví un foco de atención sobre todo con las chicas. En especial me encantaba tener la atención de Alma. Ella era una joven muy bonita. Su cabello era color dorado. Sus ojos tenían un azul profundo. Sus dientes eran bien alineados. Y tenía una sonrisa que emanaba una gran ternura. Pronto ella se comenzó a acercar a mí para consultarme dudas sobre los trabajos o las operaciones matemáticas que veíamos en clase. Yo con mucho gusto pretendía ayudarla y constantemente lo hacía. La verdad es que yo me terminé enamorando de ella y de su grata compañía. Pero aquello hubo a quienes no les gustó. Mateo, que era uno de los compañeros más violentos del salón, supo que yo estaba interesado en el amor de Alma. Pero eso le disgustó mucho. Así que me puso un límite. Él me daría la protección que me daba tal y como lo había hecho hasta ese momento. Pero a cambio debía yo mantenerme a raya con Alma. Porque él la deseaba para que fuera su novia. Pero a Alma no le interesaba el amor de Mateo. Él siempre olía mal y era un torpe. Yo en realidad no supe si Alma sentía algo por mí. Pero al menos sé que yo tenía todo su respeto. Cuando me gradué de la secundaria el último día que nos vimos los compañeros y yo escribí una carta para Alma, la cual nunca llegó a sus manos. Mateo supo de aquello y tomó la carta y después de leerla la rompió. Él ya no me hizo nada. Ya estábamos con un pie fuera de la escuela y con ello me dolía saber que probablemente no volvería a ver a Alma jamás en la vida. Fueron transcurriendo los años. Yo terminé con esto la universidad y me dediqué a trabajar como gerente en una empresa que exportaba alimentos. Me iba bastante bien en ese empleo. Mi sueldo me permitía llevar una vida bastante desahogada y hasta cierto punto lujosa. No todo iba bien en mi vida, pues el amor no era algo que me hubiera traído bendiciones. Yo recientemente me acababa de separar de una novia con la que llevaba casi 10 años de relación. Así que ese tema era para mí algo delicado de tocar. En aquella empresa todo iba bien, excepto por una cosa: el director que en ese momento estaba a cargo de la empresa. Era alguien a quien yo no le caía nada bien y desde su llegada para mí el trabajo se había vuelto una pesadilla. Muchos conflictos surgieron y por voces de confianza supe que aquel director de nombre Fernando
Tenía pensado despedirme de la peor manera y cerrarme las puertas para que yo no pudiera desarrollarme en otro lugar. Aquello me daba bastante miedo. Pero después supe que a aquel director le daba mucho miedo mi perfil. Porque era muy probable que a él lo despidieran y me pusieran a mí en su lugar. De verdad yo no entendía al 100% si aquello era verdad o qué estaba pasando. No había razón real para tal nivel de odio de Fernando hacia mí. Pero yo ya me veía con los días contados en aquella empresa. Así que a escondidas fui buscando y analizando otras opciones de empleo. Sin embargo, un día me llevé la sorpresa de mi vida, cuando Fernando el director recibió la visita de una muy bella mujer, la cual pasó a su oficina para hablar de un tema personal que ellos tenían. Al ver a la mujer yo presentí que la conocía, pero no sabía de dónde. Sin embargo, cuando esa bella dama salió de la oficina del director para ir ya a su casa, escuché cómo Fernando le gritó para pedirle que regresara, porque al parecer habían tenido una discusión. Alma, por Dios vuelve, necesito explicarte lo que está pasando. La mujer ignoró aquello y yo entendí que esa mujer era Alma, mi ex compañera de la secundaria a la que yo había amado en mis épocas de juventud. Emocionado fui tras ella y subí al elevador y aprovechando la situación yo ya adentro le saludé y le pregunté a qué piso iba. Ella respondió que a la planta baja y en ese momento que la vi supe que aún en mi corazón yo la quería. Yo la amaba. Alma estaba mucho más hermosa por lo que no pude evitar preguntarle. Oye, disculpa mi exceso de confianza, pero tú eres Alma Méndez. La mujer se sintió un tanto invadida pero amablemente respondió. Sí, esa soy yo. ¿Acaso nos conocemos? Yo le respondí ya muy contento de haber confirmado aquello. Sí, claro que nos conocemos. Fuimos juntos a la secundaria. Yo soy Adrián y soy quien te ayudaba con los problemas de matemáticas. Seguro que con eso me recordarás. De inmediato Alma me miró con un brillo en sus ojos y con mucho gusto me reconoció. Qué gran coincidencia, Adrián. Jamás imaginé que te volvería a ver. Me da gusto saber que estás bien y que trabajas en este lugar. Es la primera vez que vengo a visitar a mi esposo Fernando. Qué pena que hayas presenciado aquella discusión. Pero eso es parte del día a día con este señor. Es muy difícil lidiar con él. Yo le dije a Alma que no se preocupara, que yo entendía y ya cuando nos despedimos Alma me dio una tarjeta del negocio en el que trabajaba y del cual era dueña. Se trataba de un spa donde se hacían masajes y todo tipo de tratamientos de belleza para hombres y mujeres. Yo con gusto tomé la tarjeta y le prometí algún día darme la vuelta para visitarla. Me quedé con la satisfacción de haberla visto una vez más, pero sabía bien que Alma era un territorio prohibido que yo no debía pisar. Además había sido yo quien estuvo enamorado de ella, no ella de mí, por eso yo no me quería hacer falsas ilusiones. Fueron transcurriendo los días y las cosas se complicaron más en la oficina. Los roces y problemas con Fernando iban en incremento y yo ya estaba harto. Ya quería renunciar a la empresa. Estaba muy estresado. La verdad es que yo necesitaba desahogarme. Quería gritar, llorar de impotencia. En eso recordé que tenía la tarjeta de Alma. Así que pensé que un masaje me podría quitar aquellos males y ayudarme a estar más tranquilo. Lo único que me preocupaba es que Fernando se fuera a enterar que su esposa y yo nos conocíamos. Eso podría ser la gota que derramaría el vaso y de saber que yo me le estaba acercando a su esposa. No sé cómo podrían terminar las cosas. Le marqué a Alma y le pedí una cita para un masaje relajante. Yo aparte de necesitarlo quería platicar con ella y saber qué había sido de su vida. Recordar viejos tiempos y reírnos un rato. Cuando llegué a la cita el lugar era muy bonito. Todo muy bien decorado, aromatizado, iluminado y muy elegante por supuesto. Alma me dijo que ella misma me daría el masaje y con ello entramos a una habitación donde ella me dio algunas indicaciones y me pidió me desvistiera casi todo por completo. Muy apenado seguí las instrucciones y me recosté en la camilla. Alma y yo fuimos tomando confianza y platicamos muy a gusto mientras ella me daba aquel masaje. De verdad que me ilusionaba verla de nuevo. Ella era una mujer perfecta. La mujer ideal con la que me hubiera gustado formar una familia. Cuando terminamos me despedí de ella sintiendo mucha nostalgia. Le di un abrazo y le agendé una cita para la siguiente semana y luego me fui para mi casa. Al día siguiente yo iba más relajado al trabajo, contento por la charla con Alma. Pero no sabía que el castigo me esperaba en la oficina. Fernando estaba furioso conmigo ese día. No sabía yo por qué. Pero traté de ignorarlo y así seguir con mis propios asuntos. Pero yo sabía que algo andaba mal con él y era algo serio. Jamás lo había visto tan molesto conmigo. Esa misma noche cuando salí de la oficina. Justo cuando me encontraba en el estacionamiento y a punto de subir a mi auto. 3 sujetos se acercaron a mí y me abordaron. Uno de ellos me preguntó la hora para distraerme, mientras que otro más con un palo me dio muy fuerte en la cabeza.
Caí al piso y los tipos comenzaron a golpearme brutalmente hasta dejarme muy malherido. Antes de perder la conciencia recuerdo que uno de los hombres dijo que esa era una lección para que yo no me anduviera acercando a la mujer del patrón. Él se refería a Fernando y me advirtió que para la siguiente sin dudarlo me iban a terminar. Cuando desperté estaba en el hospital. Me habían fracturado varias costillas y mi aspecto estaba irreconocible. Recibí mucho daño de aquellos tipos, pero la verdad es que más allá de estar adolorido, yo estaba por dentro lleno de odio. Sentía que me llevaba al diablo. Recordaba bien que Fernando me había mandado a golpear. Seguro que era porque visité a Alma. Ella debió contarle que fui a visitarla al spa y que me dio un masaje. Yo ya había aguantado mucho de Fernando y las cosas no se iban a quedar así. Yo sabía que de alguna forma me tenía que vengar. Mi madre fue a verme al hospital y me resultó muy extraño que no fuera sola. Ella iba acompañada de mi abuela Josefa, la misma que les comenté al inicio, que se dedicaba a la brujería. Mi madre lloró de tristeza de verme tan golpeado y mi abuela todo lo contrario a mi madre. Ella me regañó diciéndome, mira no más que paliza te pusieron hijo. Se ve que te hizo falta un buen padre que te enseñara a pelear. A defenderte, para que así no te anduvieran partiendo la madre por líos de mujeres. Yo apenas si podía hablar, pero no dije nada. Por dentro yo me preguntaba cómo mi abuelita Josefa sabía que por culpa de una mujer me habían puesto así. Pero la seguía escuchando. Sé que tus hermanos y tú me tienen olvidada. Pero allá en la vecindad ustedes saben que tienen su casa mi hijo. Cuando gustes pasar, de verdad créeme que yo te puedo ayudar a que te desquites con quien te hizo esto. A mi madre no le gustó ese comentario, porque sabía que mi abuelita era una mujer fría y hasta cierto punto sanguinaria. Después de estar un rato platicando con ellas, otra de mis tías llegó y se llevó a mi abuelita. Cuando me quedé a solas con mi madre, ella me pidió que no le hiciera caso a la abuela, que la edad ya le estaba afectando y se estaba volviendo loca. Yo no pensé en buscar venganza, pero tenía un muy fuerte coraje hacia Fernando. No sé de qué sería capaz si lo hubiera tenido enfrente. Yo lo hubiera matado, después de más de un mes de incapacidad y regresé a la oficina. Yo pensaba mantenerme a raya hasta ver la manera de desquitarme. Incluso pensé en olvidar lo sucedido. Pero al llegar a mi oficina después de tantas semanas de ausencia, me llevé a una sorpresa tan desagradable, que despertó al instante todos los demonios que en mí dormían. Me encontré con que mi oficina ya estaba siendo ocupada por alguien más. Otro sujeto había ocupado mi cargo y yo había sido despedido de una manera tan baja que ni siquiera había sido avisado. Todo fue obra de Fernando el director. Sin embargo, no pude reclamarle porque él estaba de viaje. De inmediato, la encargada de recursos humanos fue a verme acompañado de 2 guardias de seguridad. Se me obligó a firmar por un cheque miserable. Estaba yo tan desmoralizado que no lo dudé. No pensé en demandar a la empresa. Yo ya solo quería salir de ahí. Lloré de coraje. Lo que me pasaba era injusto y juré que las cosas no se quedarían así y decidido fui a buscar a mi abuela a la vecindad donde ella vivía. Yo estaba dispuesto a que con su supuesta brujería ella me brindara apoyo con las cosas que necesitaba para hundir a Fernando. Cuando llegué a la casa de mi abuelita noté que ella era muy pobre. No sabía cómo ella podía vivir en esas condiciones, pero más allá de mi juicio ella muy humildemente y muy amable me recibió. Me sirvió un té. Ella notó mi coraje y me dijo que quizá debería yo ir después que se me bajara ese sentimiento. Pues cuando se toman decisiones estando enojados después nos podemos arrepentir. Yo le dije a mi abuela que no era necesario. Que yo llevaba varios meses muy enojado con aquel hombre el cual me estaba dando dificultades y le dije que ese mismo hombre fue quien me mandó a golpear. Mi abuela me preguntó qué es lo que yo quería entonces y fue así que le dije. Quiero que se sufra ese malo. Que se desaparezca si es necesario. Lo quiero fuera de mi camino y también quiero su poder. Su posición y ¿sabes qué? También quiero a su mujer. Quiero que su mujer sea solamente para mí. Siempre he amado a su esposa y es tiempo de que ella esté conmigo. Ya no quiero ser un imbécil que siempre sea pisoteado. Ahora yo quiero ser quien pise a mis enemigos. Mi abuela se echó a mí satisfecha de la maldad con la que yo hablaba y me dijo. Así me gusta tipo, que hables con los valentía en la mano. Tú espérate y vas a ver que le voy a hacer un trabajito ese malnacido y lo vamos a acabar. Yo le pregunté a mi abuela por qué me había ofrecido su ayuda aquel día en el hospital y ella me respondió. Mira mijo, nadie de ustedes quiso seguir los pasos de la brujería. Tampoco tu madre y yo necesito que sepan que esto es real. Uno de ustedes debería seguir mis pasos y no dejar perder este gran conocimiento. Verás que mi muerte está cerca. No me queda mucho tiempo y con mi ayuda quiero que ustedes crean en esto y espero que alguno de tus hermanos o tú sigan mis pasos y que así sea muchas generaciones en el futuro. Yo reflexioné lo que me decía mi abuela y con ello fue que me apoyó con aquella brujería para lograr mi venganza.
Después de ella hacer algunos rituales, ella me regaló 2 muñequitos de tela color oscura. Ella los rellenó con hierbas con algunas otras cosas y los rezó. Después me pidió que los colocara uno cerca de la casa de mi enemigo y el otro debía yo llevarlo a enterrar al panteón y con ello el trabajo quedaría listo. Yo hice todo lo que mi abuela me indicó paso a paso y con ello me despedí. Le agradecí por su ayuda. Mi abuela me dio su bendición y me pidió que pensara bien acerca de que yo siguiera los pasos y me convirtiera en un brujo. Yo ansiaba llegar al día en que la brujería surtiera efecto. Las cosas eran normal que no ocurrían de un día para otro. Seguí mi vida de lo más normal posible, pero la verdad es que no encontraba trabajo. El malo de Fernando se dedicó a hablar muy mal de mí. Me cerró las puertas en otras empresas y el dinero ya se me estaba escaseando. De hecho, se me terminó. Pero el día que estaba por ir a conseguir un préstamo, algo muy extraño pasó. En mi teléfono recibí una llamada. Me hablaban de mi antiguo trabajo. Me solicitaron me presentara para una entrevista ya que estaban buscando a alguien que cubriera la vacante de director. Eso me sorprendía por la manera en que me habían despedido. Pero por la necesidad que yo estaba atravesando me tragué el orgullo y acudí a la entrevista. Me recibió una encargada de recursos humanos que yo no conocía. Al preguntarle por la anterior me dijo que desde la parte regional estaban cambiando a todos los líderes. Pues el anterior director cometió un fraude muy grave y se dice que tenía su red de corrupción muy bien organizada en el personal que estaba a su cargo. Al preguntarle más cosas, esa joven me dijo que Fernando había sido llevado a prisión por los cargos imputados para que así pagara. Yo por dentro escuchaba y me alegraba. Malo de Fernando. Era su tiempo de pagar y para mí era el momento de recibir la gloria. Aquella mujer me dijo que me llamó porque de todos los empleados anteriores yo era quien cubría mejor el perfil y conocía todos los procesos de inicio a fin. Además, ella descubrió que yo había sido despedido injustamente y había sido víctima de Fernando. Por eso es que pensó en darme una segunda oportunidad. Con aquello hice las pruebas y las aprobé. Pronto fui nombrado como director de aquella empresa y comencé a trabajar. No podía estar más feliz. Mi vida estaba cambiando y todo gracias a la brujería que hizo mi abuela por mí. Pero eso solo era el principio. Ya con todo aquel terreno ganado faltaba una cosa más. El corazón de Alma. Cuando le hablé con acento agudo por teléfono para sacar una cita con ella. Alma estaba muy triste porque los problemas de Fernando terminaron afectándola. Se descubrió que el spa que ella tenía había sido financiado con recursos de la empresa y por lo tanto le fue embargado. Alma me dijo que se había ido a vivir un departamento modesto y desde ahí atendía a sus clientes. Yo fui a visitarla y a ver en qué la podía ayudar y por supuesto para saber cómo sacaba ventaja de aquella situación. Alma me contó que se divorció de Fernando y ya poco sabía de él. Alma lloraba desconsolada porque le dolía haber perdido todo de la noche a la mañana. Yo le conté que estaban pasando cosas buenas en mi vida y le ofrecí mi apoyo. Mi ayuda para que su negocio prosperara nuevamente. La invité a salir para platicar del tema y así fuimos planeando un proyecto en conjunto del cual nos hicimos socios. Después de aquello yo le confesé mi amor y ella me lo correspondió. Alma me confesó que yo siempre le había gustado pero que desde semanas atrás ella sentía una fuerte necesidad de estar conmigo. De hecho me dijo que estuvo a punto de llamarme en varias ocasiones pero se sentía apenada por todas las cosas que Fernando me había hecho por su culpa. Yo estaba feliz porque Alma me estaba declarando su amor. Su más bello sentir. De un inicio me daba un poco de pena que la brujería le hubiera provocado todo aquel amor hacia mí. Pero después ya no me importaba y hasta la fecha no me importa. Pues Alma y yo comenzamos una relación muy romántica y al tiempo nos casamos. Hasta el día de hoy seguimos viviendo juntos en un amor que irradia pasión y encanto. Yo la trato como una reina y ya tenemos un hijo. Ella es feliz conmigo y a mi modo. No sé si esté mal lo que hice, pero agradezco a mi abuela por hacerle ese amarre de amor para que estuviera conmigo. Sé que siempre amaré a Alma. La cuidaré y pondré en alto el nombre de nuestro amor. También tengo muy presente el recuerdo de mi abuela, quien a propósito me dejó un libro con sus conocimientos. Ella me lo entregó antes de morir para que en caso de que un día yo quisiera seguir sus pasos. De eso no estoy seguro, pero si la vida me lo exige entonces lo haré porque ahora ya creo en la brujería. Esta narración culminó de manera positiva para la mayoría de los personajes. A excepción de Fernando, quien, estando privado de libertad, padecía de continuas agresiones nocturnas por parte de sus compañeros de celda. Se comenta que en una ocasión, al intentar defenderse, fue atacado por 3 individuos que buscaban abusar de él, resultando en un ataque tan brutal que llegaron a deformar su cráneo y poner fin a su existencia de forma trágica. A pesar de la horrenda muerte de Fernando, se considera que fue consecuencia de sus propias acciones, al haberse involucrado con personas peligrosas. En la actualidad,
Todo parece estar en su lugar. Y aunque reconozco que quizás deba enfrentar las consecuencias en el futuro. Por ahora elijo disfrutar de mi vida junto a Alma. El amor de mi existencia. Aquel día desperté en la cama de un hospital, sumido en un intenso dolor de cabeza que parecía no tener fin. Mis piernas y mis manos no respondían a mis órdenes y el dolor que sentía en ellas era realmente abrumador. La confusión se apoderaba de mi mente y no lograba recordar el motivo de mi presencia en ese lugar desconocido y aterrador. Lo último que mi memoria alcanzaba a recordar era la imagen de una animada fiesta en compañía de mi amada Isabel y mi querido primo Alejandro, pero a partir de ese momento, un oscuro velo parecía haber cubierto mis recuerdos, impidiéndome reconstruir los eventos que me habían llevado hasta allí. En medio de esa desconcertante confusión, pude percibir claramente la melodiosa voz de mi querida madre resonando a mi alrededor. Su semblante denotaba una profunda tristeza, aunque se veía aliviada al constatar que finalmente recuperaba la conciencia. Sus ojos, enrojecidos y notablemente hinchados, evidenciaban el agotamiento fruto de las incontables horas que había permanecido a mi lado, velando por mi bienestar. Instantes después, en su rostro se reflejaba una enorme sonrisa que iluminaba cada rincón de su ser. Curiosa, le cuestioné sobre lo ocurrido, indagando acerca de mi paradero y la situación de Alejandro y Isabel. Mi madre, hábilmente, eludió mi interrogante y me recomendó descansar adecuadamente para poder salir pronto de aquel lugar. Asimismo, expresó su inmensa alegría al reencontrarse conmigo y poder entablar una conversación una vez más. Yo no comprendía la mayoría de las situaciones que ocurrían a mi alrededor. De repente, el médico ingresó a la habitación con una gran sonrisa al verme despierto. Me informó que había estado en estado de coma durante un año, lo cual explicaba mi confusión y amnesia. Aseguró que con el paso de los días, estos síntomas irían desapareciendo, al igual que el dolor de cabeza. Al preguntarle angustiado por la falta de sensibilidad en mis piernas, me tranquilizó diciendo que era un efecto normal. El prolongado periodo de inmovilidad durante el coma había provocado cierta atrofia en mis músculos, pero que pronto se recuperarían. Por lo que no debía preocuparme. Quedé en estado de shock y sumamente sorprendido al enterarme de que había pasado un año entero inconsciente, sin tener conocimiento de nada. Esta revelación generó un torbellino de preguntas en mi mente. Ese día por la tarde, en el hospital, mi madre hizo acto de presencia una vez más. No pude contener la impaciencia y volví a interrogarla sobre el paradero de mi amada Isabel. Me resultaba sumamente extraño su ausencia en ese lugar. Sin embargo, mi madre esquivaba la cuestión y prefería hablar de otros asuntos, mencionando que mi padre y mis abuelos mostraban gran interés por mi estado y enviaban sus saludos. Mi padre, lamentablemente, no había podido acompañarnos debido a restricciones laborales, pero prometía visitarme en cuanto le fuera posible. A pesar de sentir cierta incomodidad y hacer caso omiso a las palabras de mi madre, insistí en obtener información sobre Isabel. ¿Por qué desvías la conversación? ¿Mamá? ¿Por casualidad le sucedió algo inesperado o fuera de lo común? ¿Por qué razón ni siquiera ha tenido la gentileza de acercarse a mi hogar para hacerme una visita? Mi mamá me tomó de la mano. La apretó con fuerza y me dijo que Isabel se había casado a los 3 meses del accidente. Me partió el alma saber esa noticia, pero mi mente también me decía que a lo mejor eso era lo justo, ya que Isabel no me iba a esperar hasta que yo despertara. Nadie garantizaba que eso iba a suceder. De hecho, los médicos no me daban muchas esperanzas. Le dije a mi mamá llorando que todo estaba bien, que Isabel tenía derecho a ser feliz. Después de eso cambiamos de tema y platicamos de otras cosas. Así pasaron algunos días y empecé a llevar mis rutinas de ejercicio para recuperar la movilidad de mis piernas. También empecé a recordar cada vez más cosas que por los golpes en la cabeza había olvidado. Por fin llegó el día que me dieron de alta del hospital. Ya estaba más recuperado, aunque aún debía estar en reposo unas semanas más. Estaba feliz de volver a casa. Mi cuarto se encontraba intacto. Mis figuras de colección, mi consola de videojuegos, mi pantalla, mi ropa, todo tal como lo dejé. Solo ya no estaban las fotos en las que salía con Isabel. Supongo que mamá las quitó para que no me pusiera triste al verlas. Lo que más me llamó la atención fue que las fotos con mi primo Alejandro tampoco estaban. Así que le pregunté a mi mamá por qué las había quitado. Ella, nuevamente con voz nerviosa, me dijo que no me había querido comentar antes, pero la persona con la que se casó Isabel había sido mi primo. Mi primo Alejandro, al que yo quería como un hermano. Esa traición me estaba doliendo mucho. Me recosté en la cama y le pedí a mamá que me dejara solo para pensar. Empecé a recordar tantas cosas. Alejandro y yo teníamos una buena amistad. Yo no había tenido hermanos y él tuvo uno que se murió muy joven por un infarto. Así que él era como mi hermano y yo el suyo.
Éramos de la misma edad. Él solo me llevaba 3 meses de diferencia. Estudiamos juntos. Trabajábamos en el mismo lugar. Prácticamente hacíamos todo a la par. Una ocasión me golpearon muy fuerte por defenderlo y en otra ocasión a él. En las borracheras recuerdo que yo lo sacaba cargado o a veces él a mí. En una de nuestras parrandas conocimos a Isabel. Recuerdo que a ambos nos gustó e incluso los dos le tiramos el perro y competimos por su amor sanamente. Hicimos de todo para conquistarla, pero Isabel se decidió por mí. A pesar de todo, nuestra amistad no cambió. Siempre estuvimos el uno para el otro. Por eso es que esta traición me dolía bastante. Sentí como si los dos hubieran deseado mi muerte para poder estar juntos. Por eso me sequé las lágrimas y me dispuse a seguir con mi vida. Por la noche mi papá llegó al mismo tiempo que mi mamá. Él al verme sonrió y con sus ojos llorosos se abalanzó hacia mí y me abrazó. Él ya me había visitado en el hospital días atrás, pero me dijo que estaba feliz de que al fin estuviera en casa. A mí también me emocionaba mucho verlo, pero mi sentimiento de ira, coraje, odio y decepción que en ese momento sentía por Isabel y mi primo eran mayores a la felicidad que mi familia me podía dar. Le pedí a mi papá que me contara qué había ocurrido aquel día que caí en coma. Porque mi cabeza no me estaba ayudando mucho. Tenía bloqueados muchos recuerdos. Un poco pensativo, mi papá se sentó a mi lado y me dijo que no sabían realmente qué había sucedido. Que esa madrugada del incidente, Alejandro, mi primo, llamó y les dijo que yo estaba en el hospital. Que nos habían intentado asaltar en medio de la carretera y como yo no quise darles nada, me golpearon hasta casi terminarme. A él no le hicieron nada porque él se dio todas sus pertenencias. Yo estaba confundido. De verdad no recordaba nada. Mi papá me dijo que me tranquilizara y que poco a poco todo volvería a la normalidad. Que ya no me preocupara porque al final yo ya estaba bien. Yo sabía que las cosas no habían ocurrido del todo como él me las platicaba. Pasó cerca de un mes y yo estaba ya casi recuperado y con muchas ganas de regresar a trabajar. Pero por otra parte me desagradaba la idea de encontrarme con mi primo Alejandro, ya que como les mencioné antes también éramos compañeros en el trabajo. Tuve que armarme de valor para confrontar mi realidad. Debía aprender a vivir con eso y la mejor forma de empezar era no esconder la cara ante nadie. Llegó el día. Ya en el trabajo noté que muchas cosas habían cambiado. Una de estas era que Alejandro ya era jefe de mantenimiento. Lo habían ascendido y por lo tanto era mi nuevo patrón. Parecía que toda su vida mejoró en mi ausencia y me disgustaba mucho saber que tenía que estar cerca de él. Cuando por fin me topé con mi primo, este me recibió con mucha felicidad, aunque también lo noté bastante nervioso al verme. Quise reclamarle todo lo sucedido, pero no era el momento ni el lugar. Solo le pregunté si había oportunidad de reincorporarme al trabajo. Alejandro me respondió que tenía que revisar, pues de momento habían cubierto mi vacante. Pero me dijo que en cualquier oportunidad él me regresaría a mi empleo. Mientras tanto me pidió que pasara a recursos humanos por un cheque y en cuanto la vacante estuviera disponible, él me mandaría a llamar. No quise hacer un problema. Ya no tenía caso. Tal vez lo mejor era estar lejos de él y de aquella situación que me dolía mucho. Aún así, el muy cínico de mi primo. En esa plática me invitó a comer un día a su casa. Yo de menso le dije que sí. Que nos pusiéramos de acuerdo para poder platicar con más calma. Pues yo tenía dudas sobre lo que había pasado aquella noche. Me fui caminando muy triste. Mi vida había cambiado radicalmente. Había perdido todo. Trabajo, gran parte de mis recuerdos y lo peor, al amor de mi vida. Camino a casa llegué a una iglesia y me senté en una banca. Le reclamaba a Dios lo que me estaba pasando. El dolor era muy profundo y comencé a llorar de coraje. Yo no había notado que a un lado mío estaba una viejita, que vestía con rebozo y parecía muy devota de la religión. Esta al verme llorar se me acercó. Me tomó de la mano. Se me quedó mirando con compasión y me dijo: Dios no tiene la culpa de nada, muchacho. La culpa es nuestra por creer que Él nos resolverá los problemas que tenemos. Pero no te preocupes. Yo conozco a alguien que sí te puede ayudar. No me gustaba lo que me decía la anciana. Le aventé la mano y le dije: Déjeme en paz, señora. Yo tengo problemas que no se solucionan tan fácil. Y usted no tiene la menor idea de lo que me pasa. De lo que me está doliendo. La anciana me miró y volvió a hablar. Sé más de lo que tú crees y en este momento es difícil que puedas confiar en mí. Pero piénsalo. Yo te aseguro que tengo algo que te puede ayudar. En tus ojos veo lo que te pasa y para mí será fácil. Si necesitas mi ayuda, búscame en el barrio. Aquí se me conoce como Doña Juana. La anciana sonrió dejando ver unos dientes desgastados. Sus ojos desprendían cierta malicia. Admito que me dio miedo la señora y algo me hizo pensar que lo que decía era verdad. Sin decirle más palabras me hice a un lado y salí caminando de la iglesia. Me puse a pensar en mi situación y tal vez la anciana tenía razón.
Yo no debía culpar a Dios de mis desgracias. Al final yo era el que andaba metido en lugares medios feos y por eso me había pasado aquel trágico incidente con el supuesto asalto. Más resignado decidí seguir con mi vida y opté por dejar de victimizarme. Busqué un nuevo empleo y me alejé de Alejandro y de Isabel para no lastimarme. Todo iba bien hasta que un día Isabel me llamó. Me dijo que Alejandro le contó de mí y de la invitación que me extendió para comer en su casa. Isabel me dijo que el sábado de esa semana sería su baby shower y me preguntó si me gustaría festejarlo con ellos. Con aquella proposición sentí como si me clavaran 1000 cuchillos por la espalda. ¿Que acaso no entendían la manera en que me habían traicionado? ¿Qué disparate había en su cabeza? Conteniendo el llanto y con un nudo en la garganta le dije a Isabel que me pasara la dirección y que lo iba a considerar porque mi trabajo era muy pesado y tenía que pedir permiso ese día. Al colgar la llamada no pude más y lloré. Era evidente que no iría. No quería armar ahí una escena, pero la verdad sí tenía ganas de ver a Isabel. Así que el lunes que Alejandro trabajaba fui a su casa en la hora de la comida de mi trabajo. Al llegar toqué a su puerta. Cuando salió la vi con muchos nervios y solo la abracé y le di un regalo para su bebé. Isabel también se alegró de verme y me invitó a pasar. Platicamos un poco de todo. Me dijo que la perdonara por lo que había pasado y por mi estado de coma. Además de que los médicos indicaron que en cualquier momento yo moriría. Nos pidieron que siguiéramos con nuestras vidas y fuéramos conscientes de lo que podía pasar. Isabel me dijo que en medio de aquel fuerte dolor llegó Alejandro y la consoló. Él se portó muy amable y atento con ella y ahí la terminó conquistando. Isabel mientras me contaba agachó la cabeza como sintiendo vergüenza. Yo le toqué el hombro y le dije que no había problema. Que todo estaba bien, aunque por dentro yo me estaba muriendo. Le pedí que habláramos de cómo estaba y cómo iban las cosas en su vida. Isabel sacó un álbum de fotos y me mostró algunas fotografías de los viajes que había hecho en mi ausencia. Hubo una foto que me dejó helado. Me provocó una sensación extraña. En aquella foto se encontraban Isabel y Alejandro en una fiesta y también había un tipo muy alto y güero, el cual tenía un tatuaje de alacrán en la mano derecha. Este tipo estaba abrazando a Alejandro del hombro y yo con mi voz temblando le pregunté a Isabel que quién era ese sujeto. Isabel me respondió, él es muy amigo de Alejandro. Se llama Roberto. Pensé que lo conocías. Ellos siempre han andado juntos. Yo le comenté a Isabel que no tenía idea de quién era él. Jamás lo había visto. Pero sentí la necesidad de que Isabel me contara lo que había pasado la noche de aquel incidente que me mandó al hospital. Isabel parecía que no quería tocar el tema. Le tembló un poco la voz. Pero por mi insistencia terminó contándome que aquella noche salíamos de una fiesta y estábamos ya arriba del auto y listos para regresar a casa. En eso unos tipos se acercaron y comenzaron a golpearme sin explicaciones. Aquello no pareció un asalto ni nada. Fue muy extraño. Isabel comentó que quiso meterse a ayudar. Pero Alejandro la jaló hacia él y también sin intervenir expresó que quizá aquello era un ajuste de cuentas por algo que debía haberle hecho a esos tipos. Por esa razón llegaron directo a hacerme daño. Isabel comentó que no pudieron reconocer a los sujetos porque iban encapuchados. No sé cómo pensaron que yo estaba metido en cosas. Ellos me conocían bien. A mí esa historia me dejó más confundido. Pues según mis papás habíamos sido asaltados en plena carretera y lo que yo estaba escuchando de voz de Isabel era algo totalmente distinto. Pero yo le creía porque ella había visto todo. Al yo contarle mi versión a Isabel, ella me dijo que la versión que Alejandro contó es una versión que usó y que se pusieron de acuerdo para no exponerse y para no agrandar aquel problema. Pues temían que yo anduviera metido en cosas y tenían miedo de que por andar hablando abiertamente del tema, aquellos malhechores los ubicaran y pudieran hacerles daño. Al escuchar todo eso me puse un poco mal y me despedí. Salí de casa de Isabel y fui directo a la mía. Ya ni siquiera regresé al trabajo. Me recosté para tratar de relajarme. Pero mi cabeza daba vueltas. En ese momento estaba peor que antes. No sé en qué instante me quedaría dormido y comencé a soñar con lo que me había pasado la noche del ataque y con aquello pude recordar muchos más detalles. Detalles que de verdad aportaban mucho a la escena que ocurrió aquella ocasión. Lo que más me sorprendía de todo es que entre aquellos malhechores que estaban realmente encapuchados. Ahí estaba aquel tipo de la foto. No se le veía la cara. Pero estoy seguro que era el amigo de Alejandro. Aquel del tatuaje del alacrán. Porque logré vérselo en su mano y recuerdo cómo éste me golpeaba despiadadamente junto con otros sujetos. Desperté sudando muy asustado. Pero por fin había recordado todo. Aquello había sido tal cual me lo dijo Isabel. Al salir de la fiesta aquellos sujetos llegaron directamente a golpearme. No hubo un asalto ni un accidente. Ni Alejandro tampoco estaba dispuesto a defenderme. Los tipos iban directo a terminarme.
Empecé a atar cabos y todo tenía ahora un motivo. La realidad era muy triste y desagradable a la vez. Lo que realmente había ocurrido fue que Alejandro no había soportado que Isabel me prefiriera a mí y por eso hizo todo aquello. El malo me mandó golpear. Pero no solo eso, él quería que me terminaran a golpes para quedarse con mi novia. Para su mala suerte su plan no salió como él quería. Él pensó que yo jamás viviría para contarlo o para descubrir su cobarde plan. También me enojaba mucho que por su culpa había yo perdido todo un año de mi vida. El odio se apoderó de mí. Una sed de venganza. Yo quería terminarlo al bastardo. Quería desquitarme de él por todo lo que me había hecho. Pero yo no era igual que Alejandro. No tenía el corazón frío para hacerle tal atrocidad. Los siguientes días fueron muy difíciles pues no sabía qué hacer. Ni siquiera podía contárselo a mis padres porque no quería ocasionar un problema entre mi papá y su hermano. El papá de Alejandro. No sé por qué pero comencé a pensar en la anciana del barrio. Aquella que me ofreció su ayuda. Le di vuelta a la idea de ir a verla. Dudé mucho de hecho, pero recordé que ella con mucha seguridad afirmó saber lo que me pasaba. Así que decidí ir a buscarla mínimo para que me escuchara. Salí de la casa y fui directo hasta ese barrio. Empecé a preguntar por doña Juana a las personas que caminaban por aquel lugar y tal y como me había dicho esa anciana. Todo mundo la conocía, así fue que conseguí su dirección y me dirigí rápidamente hacia el lugar. La anciana vivía en una casa muy humilde. Su techo era de láminas y la calle estaba sin pavimentar. Tomé aire y con un poco de angustia toqué la puerta. Tardaron un poco en abrir pero cuando así ocurrió, ante mí se encontraba aquella misma anciana que vi en el templo. Esta me saludó amablemente, me miró y me hizo saber que ya me esperaba, que sabía que yo un día la buscaría y me permitió pasar a su casa. Con un tanto de timidez le dije que quería hablar con ella pues necesitaba el consejo de alguien que no me juzgara. Además ella me había comentado que conocía a alguien que me ayudaría con mi vida y yo quería conocer a ese alguien. La señora me confirmó aquello que dijo en la iglesia y me pidió que le comenzara a contar mi situación. Mientras yo hablaba la señora arrimó una taza de café caliente y comenzó a hacerle una especie de rezos. Yo me sentí incómodo, creí por un instante que la anciana me ignoraba. Pero ella me pidió que siguiera. Que ella estaba escuchando cada una de mis palabras. Cuando terminé le pregunté qué me aconsejaba. Yo en sí quería venganza contra Alejandro pero a la vez tenía miedo de hacerle daño a alguien. Un fuerte conflicto me azotaba por dentro. La anciana muy calmada acercó la taza de café hacia mí y me pidió que la bebiera porque con eso me relajaría y mi mente se abriría. Yo la tomé con un poco de temor porque no sabía qué era lo que me daba. Pero confía en la anciana y bebí aquello. Pasaron como 10 minutos y realmente estaba más tranquilo. Sentí una relajación en mi cuerpo y en mi mente. Una extraña sensación de paz. Le dije a la anciana que ya estaba mejor. Que era tiempo de regresar a casa. Pero la anciana me detuvo. Me dijo que aún no terminábamos. Ahí fue cuando ella se retiró un pequeño momento y al regresar sacó de uno de los cuartos una figura de la Santa Muerte. Me la puso en mis manos y me dijo: ya conocías a mi santita. Ella es muy poderosa. Ella ha escuchado todo lo que me has platicado. Si crees en mis palabras y estás dispuesto a creer en la santa, podrás pedirle lo que quieras y te juro que ella te ayudará. Solo cuídala, hazle un altar y platica con ella. Solo te advierto que tengas cuidado con lo que desees. Porque si no lo haces con la intención de vida y provocas un mal injusto, ese mal se puede volver en tu contra. Con el té que te he dado, tu energía y tu aura está abierto. Así que es más probable que la Santa Muerte te escuche. Piénsalo, debes confiar en lo que te digo. Yo miré detenidamente la Santa Muerte que tenía en mis manos. Ya había escuchado hablar de ella. Pero jamás creí que tomaría la fe de aquella deidad. El coraje y el deseo de vengarme me impulsaron a escuchar a la anciana, quien antes de salir de ahí de la casa, me dio su bendición. Después me hizo prometer que si en el futuro alguien necesitaba de la ayuda de la santa, yo se la debía hacer llegar. Le agradecí a la anciana y le prometí que ayudaría también al necesitado y con eso salí de la casa para ir a la mía. Me encerré en mi habitación. Prendí la computadora y comencé a buscar en internet más información sobre la Santa Muerte. Con eso complementé lo que la anciana me había recomendado para el altar y fue así que lo llevé a cabo. Coloqué aquel altar justo junto de mi cama. Le prendí sus velas y le hice las primeras ofrendas. Comencé a platicar con ella y así fue noche a noche. Y mientras que yo conocía mejor a la Santa Muerte, en las redes sociales, Alejandro y Isabel subían fotos muy contentos de que ya estaban a días de ser papás. Eso a mí me estaba matando de coraje. Así que sin pensarlo, sin dudarlo, le pedí a la Santa Muerte mi primer deseo. Yo deseaba que ese niño no naciera. Que no importaba cómo. Pero ese niño no debía venir a este mundo. El coraje me había convertido en algo que yo desconocía de mí y cuando le pedía eso a la santa,
Les juro que había una sombra afuera de mi cuarto y que pasaba justo por detrás de la ventana. Era la sombra de una silueta como de una mujer, lo cual era imposible porque yo estaba en un segundo piso, pero no sentí miedo. La Santa Muerte me daba fuerza y protección. Por ello no le tomé importancia a esa aparición. Después de aquella plática con la Santa Muerte, me acosté a dormir mientras contemplaba la rosario de las velas del altar. Mi fe en la Santa era ya muy grande. Yo sabía que ella no me fallaría y lo comprobé al día siguiente. Mientras almorzaba para ir al trabajo, revisé el celular y vi que en las redes sociales a Alejandro y a Isabel. Sus amigos les estaban dando mensajes de apoyo, pero los mensajes no daban detalles. Así que le marqué a mi primo para preguntarle qué había pasado. Pero yo ya me daba una idea. Solo quería corroborar. Mi primo cuando contestó estaba llorando. Él me dijo que en su casa por un descuido había explotado el tanque de gas y hubo una fuerte explosión. Los daños habían sido muchos y muy graves. Varias cosas de la casa se quemaron y lo peor de todo es que Isabel había sufrido muchas quemaduras y como el impacto de la explosión le había alcanzado. Tuvieron que llevarla de emergencia al hospital para que la ayudaran con las quemaduras. Lo que más entristecía a Alejandro era que probablemente perderían al bebé. Yo estaba confundido. Admito dentro de mí había un poco de felicidad porque mi deseo era destruir esa vida que Isabel llevaba en su vientre, pero también había algo de culpa. Nunca me hubiera gustado haber llegado a ese extremo de destruir a alguien que yo amaba. Pero el daño ya estaba hecho. Después de lamentar lo sucedido, en esa llamada le extendí mi apoyo a mi primo y por la noche fui al hospital para estar al tanto de todo lo que ocurría y en efecto al llegar me enteré de que Isabel perdió al bebé. Eso era parte solo de la situación. También Alejandro me dio la noticia de que el rostro de Isabel y gran parte de su cuerpo estaba herido por las quemaduras. En un momento Alejandro y a mí nos permitieron entrar a verla. Isabel estaba sedada y con vendajes en su rostro. Me dio mucha tristeza verla así. Me sentía culpable, miserable. Además ella no había tenido la culpa de lo que a mí me pasó. Había sido todo culpa del infeliz de mi primo y él. Estaba ahí afuera muy tranquilo. Me fui a casa y pensé en reclamarle a la Santísima por haber hecho las cosas de esa forma, pero luego recordé que los deseos siempre traerían sus consecuencias. Con esto pedí perdón a la Santa por mi actitud y me arrodillé ante ella. Le dije a la Santísima que en sí, mis deseos eran para que Alejandro sufriera. Él era el causante de mi mal. Él me quitó a mi novia. Él me quiso terminar, mandándome golpear por aquellos tipos. Él era quien debía pagar. Me levanté y traté de descansar, pero no pude del todo. De verdad me pesaba lo que yo estaba provocando. Ya no lo estaba disfrutando. Pero no me podía detener, sino hasta que Alejandro pagara. A los días Isabel ya estaba en casa y fui a verla. Su semblante era otro, hasta olía como a carne podrida. Estaba devastada y me dijo que tal vez lo que había pasado había sido algún karma. En ese momento que estábamos a solas, me confesó que ella ya estaba enamorada de Alejandro, aun cuando era mi novia. Por eso, es que ella cedió rápido a los cortejos de mi primo, cuando yo me encontraba en coma. Me pidió perdón por eso. Y también porque, muy dentro de su ser, ella deseaba yo ya no despertara. Con lágrimas en los ojos Isabel me dijo que por pensar y actuar como un monstruo, ella había terminado con el aspecto de uno. Lo que me dijo me destrozó. De ella no hubiera esperado algo así. En ese momento perdí la fe en ella. Y me alegré de lo que le estaba pasando. Ya no le dije nada. En silencio me di la media vuelta y salí de su casa. Lo que me dijo me deshumanizó por completo. Y me llevó a estar tranquilo ante el caos y el mal que a Alejandro y a Isabel les estaba azotando. Para ellos y por mis deseos ante la Santa, les fue muy mal. Por más esfuerzos Alejandro no se podía recuperar económicamente. Isabel quedó incapacitada de por vida, y los gastos de sus curaciones fueron muy altos. Mientras tanto, Alejandro perdió el deseo por intimar con Isabel. Se decía que ya no la quería. Y eso era real. Con el tiempo la abandonó. Y la llevó a casa de doña Rosario, quien en ese tiempo fuera suegra de mi primo. Alejandro quería borrar ese pasado. Y regresó a divertirse a los bares, a las borracheras, junto con su amigo Roberto, aquel del tatuaje del alacrán. Sin embargo, esa amistad no daría muchos frutos, sino todo lo contrario. Traería puras desgracias. Es que Alejandro se metió con la novia de su amigo Roberto, y la chica en un arranque de ira le hizo saber al Roberto todo aquello. Este se enfureció, y con engaños acorraló a Alejandro, y le dio un ataque muy fuerte, hasta que lo terminó matando al dejarle caer en repetidas ocasiones un mazo muy pesado de metal en la cabeza. Poco quedó de la cabeza de Alejandro. Aquella escena del crimen era realmente perturbadora. Líquido y carne esparcida por todas partes.
Aquel Roberto era despiadado y de líquido muy fría. Él escapó, y de su paradero hasta la fecha no se sabe absolutamente nada. Se dice que es un tipo peligroso y que está bien conectado. Por eso es que lo tienen escondido. Fue terrible para la familia enterarse de aquello que ocurrió con Alejandro. Yo acudí al funeral y al entierro. Pero admito que me costó mucho fingir dolor por esa muerte. Bien merecida la tenía mi primo. Para nada fue un ángel del cielo. Él me destruyó la vida y simplemente tuvo que pagar a la mala. Con el tiempo y con ayuda de la santa para mí, las cosas mejoraron bastante. Conseguí una pareja con la que ahora estoy felizmente casado. Y aunque sigo adorando a la Santa Muerte fielmente, ya no le he pedido y no pienso pedirle favores para destruir. Al menos hasta ahora nadie ha osado atentar contra mi vida o la de mi familia. Esto como para que yo use el poder de la santita en su contra. Por ahora soy feliz. Tengo todo lo que siempre he querido de la vida. Lástima que Alejandro ni Isabel lo hayan conseguido. De Isabel solo supe que quedó en el abandono. Su mamá la cuida y la tiene siempre encerrada. Porque a Isabel le duele mucho la vean y le critiquen su aspecto. Por ello ya nadie la visita. Está muy sola y en una vida miserable. Lástima, esa es la vida que ella se buscó. Sé que en la vida todo se paga. A la buena o a la mala. Y quizá un día mi santa me diga que también. Debo pagar por lo que he hecho. Pero si ella decide que así debe ser, yo aceptaré pagar por todo. No importa que me sufra en el castigo. El placer de haber logrado una venganza. Para mí no se puede comparar con nada en esta vida.